Pueblo de Jehová, si Dios te bendiga. Un placer una vez más en este maravilloso domingo que estemos en contacto los unos con nosotros, congregándonos los unos con nosotros, ya que el templo y la morada del Espíritu Santo seguimos siendo nosotros, y aún más ha sido la voluntad de Dios que en nosotros se hagan los servicios en esta temporada. Así que estamos felices, contentos, felicitamos de antemano a la gente que está con nosotros por medio de internet, por medio de Facebook. Gracias a las personas que nos siguen en diferentes estados del país, también en diferentes países. Estamos agradecidos con este esfuerzo que tú estás haciendo cada domingo en estar en tu casa, con tu familia, con tus cercanos o con tu grupo para adorar y glorificar al Señor. Hoy tenemos un día especial, porque vamos a celebrar la Cena del Señor, la Santa Cena. Espero que estés allí con tu corazón dispuesto, con tu mente dispuesta a una vez más recordar y memorizar en este acto santísimo y sagrado la muerte del Señor Jesús, la limpieza de nuestros pecados, la sanidad de nuestro cuerpo y por supuesto la gracia y el amor que el Señor ha derramado en nosotros. Quiero que antes de empezar a hacer un minuto de alabanza, de adoración, de glorificación al Señor, quiero allí donde tú estás, quiero que te sumerjas en esta adoración, en esta alabanza, que nada ni nadie te pueda distraer de este momento. Este momento es solamente del Señor. Este es el aposento del Espíritu Santo, este es el tiempo del Señor, así que despejamos nuestra mente, limpiamos nuestro corazón de toda distracción externa y abrimos nuestro corazón a bendecir al Señor y a recibir su gracia. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle. Cierra allí tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos y así comenzar con nuestro maravilloso tema. Tú has sido bueno.
maravillosa adoración hemos escuchado. Este es un día especial, un día hermoso, donde podemos otra vez comenzar de nuevo a llenarnos de la presencia de Dios, a llenarnos de su gracia, de su bendición. Quiero que abras tu Biblia y me acompañes. Hoy vamos a tener 3 versículos base. Estos 3 versículos nos va a llevar a la comprensión original del tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar sobre la autoridad divina, sobre el verdadero concepto que tiene la Escritura de la palabra o de la posición o de la intención de la autoridad. Y vamos a tener 3 versículos, 3 citas bases. Número 1, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si tienes ahí tu Biblia, con tu familiar, con la persona que está ahí al lado, me gustaría que lo buscaran paralelamente. Les voy a dar un tiempito allí para que vayas corriendo a buscar otra Biblia, para que tu familiar o tu amigo te ayuden allí. La primera cita, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Segunda cita, Romanos capítulo 11, versículo 36. Y la última cita, Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Repetimos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Romanos 11, 36. Colosenses 1, capítulo 1, del 16 al 17. Leemos Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Leemos en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segundo versículo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia una vez estamos. Abrimos el corazón, abrimos la mente para entender tu palabra, para que quites todo paradigma, todo entendimiento errado que hemos tenido, Señor, de la intención y el propósito de tus cosas. Señor, ahora renunciamos a todo paradigma, a todo concepto errado y abrimos la mente, abrimos nuestro corazón. Somos barro blandito ante tus pies, ante tu palabra. Señor, ahora que esta semilla que hemos de tomar de tu iglesia, de tu altar, nos sirva de crecimiento profundo en tu palabra y que podamos, Señor, ejercer tu voluntad y tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Autoridad divina es nuestro tema de hoy. Nosotros tenemos un concepto diferente a lo que significa la autoridad. Hay un concepto que tenemos en la tierra de autoridad y hay un concepto genuino, original que tiene la autoridad. Y nosotros vamos a estudiar esto de cerca hoy, ya que hoy es el día en que disfrutaremos de la Santa Cena y nos empaparemos de la intención original y de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Quiero que evaluemos y estudiemos qué significa la palabra autoridad.
sea, el concepto de autoridad que nosotros tenemos aquí en la tierra, si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española o cualquier diccionario, ¿qué significa la palabra autoridad? Aquí en la tierra, en cualquier diccionario vas a encontrar este concepto. Es potestad, facultad de mandar y hacer obedecer. Pero encontramos entre líneas, en el original hebreo de la Biblia, dice que la autoridad bajo el concepto de Dios es potestad de reclamar pertenencia por autoría. Si te vas al diccionario de la autoría, tienes casi el mismo concepto de reclamar pertenencia por autoría, porque eres el autor, porque eres el fabricante, entre otros. Entonces tenemos mismo concepto, diferente entendimiento. ¿Por qué entonces nosotros nos desviamos del sentido original de la autoridad? ¿En dónde nos perdimos? ¿En dónde comenzamos nosotros a desordenar nuestros pensamientos o no a entender el propósito original de las cosas? Yo siempre me preguntaba, oye, ¿por qué cuando estaba en mis pininos de estudio, por qué la mayoría de la gente, profesores, sea de la universidad, sea de la Biblia, por qué se van al griego para entender una palabra, la raíz de la palabra? Esta materia se llama epistemología, que significa la raíz de la palabra, cuál fue el nacimiento, el concepto original de la palabra. Y al estudiar la epistemología me enamoró, porque una de las razones que yo aprendí en esos momentos es que cuando, por ejemplo, los griegos y los hebreos fueron las primeras generaciones que escribieron en un papel, en documentos, sentimientos, estados psíquicos, se concentraron en resumir en una palabra el estado psíquico o emocional de la persona para bendición de generaciones. Siempre doy el ejemplo de enteus. ¿Qué significa la palabra enteus? Que viene, el entusiasmo, perdón. Entusiasmo viene de la raíz griega de enteus, que en significa dentro y teus, Dios, significa con Dios adentro. ¿Y de dónde ellos sacaron esas deducciones? ¿Por qué nombraron a este sentimiento entusiasmo con Dios adentro? Fácil. Ellos se dieron cuenta que hay un tipo de persona que a través de las dificultades le consigue un chiste, que si ve una montaña la disfruta en escalar, que si ve una situación complicada dice debe haber una solución, siempre está emprendiendo gozoso, es como que disfruta de los problemas y de las desgracias le consigue un chiste. Entonces los griegos dijeron, este estado psicológico de pensamiento no es humano, todos nosotros nos sucumbimos, nos sentimos tristes, lloramos, o sea, somos humanos. La única explicación que se le debe a este comportamiento es que tiene que tener un Dios por dentro, o Dios adentro, en Teus. Y entonces la palabra entusiasmo viene del original griego enteus. Y al estudiar la raíz, la intención, la autoría de la palabra, podemos entender y ejercer con entendimiento el pleno concepto de la palabra. Y me pareció una materia muy bonita. Y nos quedó como costumbre tanto en la iglesia. ¿Por qué nosotros en la iglesia ahora nos vamos al original griego, al original hebreo? Porque a través de las traducciones algunas cositas, algunos detalles muy importantes se perdieron, pero gracias a Dios que la ciencia ha aumentado y están estas herramientas a la mano para uno poder conseguir, digamos, el concepto original del autor. Ahora, nuestro autor y consumador de la fe, el autor es Cristo. Leímos el versículo de que todas las cosas por Él y para Él son creadas. En otras palabras, no solamente Él las creó, sino las creó para sí mismo. Y por Él las creó, o sea, fueron hechas de Él también. Entonces, por lo tanto, como esas cosas Él las inventó, como salió de Él, Él tiene total autoridad sobre ellas. Pero cuando uno dice la palabra autoridad, cuando uno dice Dios tiene la autoridad sobre esto porque lo creó, a uno automáticamente se le viene el concepto literario, tiene derecho de mandar y hacerlo obedecer. Pero resulta que Dios tiene autoridad sobre nosotros, pero no nos hace obedecer por el libre albedrío.
entonces pareciera que no se abrazara o no se reconciliara la autoridad por el tope del libre albedrío. Si lo analizas bien, con calma, Dios no va a violar su palabra de violar el libre albedrío, porque Él es el autor del libre albedrío. Y si Él es el autor del libre albedrío, Él no va a usar la fuerza para hacerte obedecer, porque estaría violando o alterando la invención de su albedrío. Él es el inventor. Y el autor nunca va a ir en contra de la realización o del mejoramiento de lo creado. Cuando tú eres autor de una canción, de un carro, de un invento o algo, todo lo que enriquezca y le dé valor, cuidado e importancia y eternidad a tu creación para ser recordado por generaciones, para ti es la opción número uno. Nunca vas a abusar de tu creación, porque tú eres el autor. Tú sabes exactamente con el fin para cual tú eres creado. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las raíces griega y hebrea, significa que fueron los primeros humanos en escribir, en invencionar la palabra escrita. Sabemos que ya Dios había tratado con estas personas, ya había tratado con Moisés, esperó que existiera, digamos, la cultura de escribir la palabra escrita para dar los 10 mandamientos. Pasaron los años y ya estos conceptos, digamos, esta disciplina de entender, de disfrutar el concepto original del autor de la vida, el concepto original del autor de la fe, el concepto original del autor, el propósito original del autor plasmado en su manual de nuestra vida, hemos disfrutado hoy en día en reconciliar, porque a través de la muerte de Cristo, lo dice ahí mismo en Colosenses, por lo cual por su muerte reconcilió consigo al mundo. Entonces, es hermoso entrar en un estado psicológico y emocional de reconciliación con Dios, de quitar esos paradigmas, de, digamos, subir a un nivel más a donde nos quiere nuestro autor. Entonces Dios es nuestro autor, y por ser nuestro autor, su naturalidad es ejercer autoridad, pero no es una autoridad como la terrenal. La autoridad terrenal es un mal concepto. Ahora, ¿de dónde nos desviamos? ¿Dónde ocurrió esto? Fíjate, que la autoridad en la intención de Dios, vamos a repasar, es la potestad de reclamar pertenencia por autoría, de reclamar o de ejercer presencia por su autoría. Entonces, la caída del hombre no solamente perdió el conocimiento, sino que, la caída del hombre le dio al hombre conocimiento, pero perdió entendimiento. El hombre, cuando cae por la desobediencia, adquiere un conocimiento, pero pierde entendimiento. Tiene una noción, pero perdió la intencionalidad de las nociones. Perdió la intención del autor. Perdió el propósito del autor. Y por tanto, como perdió propósito y sintonía con el autor, pierde autoridad. Entonces, la raíz de la palabra autoridad no significa control o mandar. La raíz epistemológica de la palabra autoridad significa derechos por autoría. Ejercer derecho o dominio porque es autor de cierta creación. Entonces, el concepto de la tierra es que puedes ejercer autoridad, o sea, puedes ejercer dominio y control aún de lo que tú no creaste. Ese es el concepto que tienen, el concepto de la caída, el concepto que tiene el hombre actualmente de lo que significa autoridad. ¿Dónde ocurrió el cambio de concepto? ¿Dónde ocurrió el desvío del conocimiento, de la palabra que Dios dio? Dios ama tanto a la palabra, Dios es tan cuidadoso con las palabras, con cada frase, y Dios está tan pendiente de cada palabra y sabe el efecto de cada palabra y la raíz de cada palabra. Es tan importante, valga la redundancia, de cada palabra, que Dios a sí mismo, como lo dijo un pensador, se hace llamar el Verbo
de Dios, o sea, la palabra de Dios. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, no solamente con nuestras palabras, sino con la palabra que sale del libro, del manual del autor que nos dejó a nosotros. Entonces, en Génesis capítulo 22, yo quiero que hagas un ejercicio pequeñito, rapidito. Vas a buscar en la Biblia Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23 y Génesis capítulo 3 y versículo 20. Y vas a tener estos dos versículos. Si tienes un hermano a la mano, un amigo, un familiar. Génesis capítulo 2, versículo 21 y 23. Y por acá, Génesis capítulo 3, versículo 20. Ustedes lo van a leer, yo se los voy a contar, yo lo leí. En el versículo 2, 21 al 23, encontramos que Adán fue dormido. Cuando Eva fue creada, ya esa historia ustedes la conocen. La raíz epistemológica de la palabra Adán, resulta que Adán es un concepto griego, pero se quedó ahí con nosotros. Pero en la raíz hebrea es rubicundo, según los eruditos que han descubierto estas nuevas nociones, que significa piel oscura o hombre de tierra, indicando el color de la piel de Adán. Eso significa que como Dios es tan delicado y detallista con la palabra, Dios hace a Adán de color de la tierra, haciéndole ver que era rubicundo, que era del color de la tierra. Él venía de la tierra y lo llamó hombre. Cuando Adán despierta y ve lo que Dios ha creado, ¿cuál fue la primera confesión de su boca al ver a Eva? Esto es carne de mis carnes. Y ahora entiendo que esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, no era hecho de tierra. Yo soy hecho de tierra, pero esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Según los eruditos, porque Eva era blanca, porque era hecha de carne y hueso, es lógico. Y él era de piel morena, del color de la tierra, ni muy negro ni muy blanco, indicando de qué color era su piel. Dios es muy perfecto en estas cosas, muy detallista. Entonces, ¿qué es el nombre que Adán le da a Eva? Le dice varona, porque del varón ha salido, tal cual, igual a él. Yo soy ejecutado varón porque he salido de Dios y tú serás varona porque has salido de mí. Sin desviarse del propósito o el concepto original que el autor lleva con los nombres. ¿Y qué es lo más interesante? Cuando surge la caída, Eva pecan los dos, y después que Dios le da el castigo a la serpiente, el castigo a Eva, el castigo de tu frente comerás, surge una confesión en Adán. Adán le cambia el nombre a Eva después de la caída. Su entendimiento, su concepto de lo que era Eva cambió. Ya no era igual a él. De varona le dijo Eva, madre de multitudes o madre de mis hijos. De llamarla igual a mí, a madre de mis hijos. De ser como yo, a la madre de mis hijos. O sea, ya no iba a tener la posición que yo iba a tener. Porque el resultado de la caída era que el hombre iba a ejercer dominio, se enseñoreará. Fíjate que Dios no usa la palabra autoridad, sino que en el Nuevo Testamento se usa la palabra autoridad, es porque ya hay por medio de Cristo el entendimiento, se supone que hay el entendimiento de lo que significa entrar en el amor del autor. Eso significa autoridad. Autoridad es la cobertura y manto y amor del autor, o el propósito del autor. Eso es autoridad. Pero Adán en Eva no ejerce autoridad, sino que empieza a ejercer control, dominio. En otras palabras, suplantó la autoridad divina e innata por el control. Entonces, a partir de este momento, todos nuestros conceptos empezaron a cambiar, todos nuestros conceptos empezaron a tener deformidad. Dios nunca va a luchar en contra de su autoridad. Dios nunca va a trabajar en tu vida en contra del propósito que Dios tiene contigo. Me voy a explicar mejor.
Cuando una persona es compositora, escribe canciones o inventa un aparato, etc., él siempre va a velar de que ese aparato o esa canción conserve la esencia exacta cuando nació. Por ejemplo, una canción, cuando un compositor compone una canción en cierto y determinado momento, ya sea de tristeza, sea de alegría, sea de dolor, él quiere transmitir no solamente la letra y la canción, sino que la gente se traslade del estado de emocional a tristeza o alegría. Entonces él quiere que cada nota, cada detalle, hable y trabaje a la par con la canción, con la melodía de la letra o con el mensaje de la letra. Que los tonos lo que hagan es profundizar la letra, que si la gente no es muy ducha en entendimiento, los tonos lo lleven a un estado emocional que pueda abrir el entendimiento y incubar la letra. Entonces prácticamente es una poesía, es una obra. El autor no va a querer que esa canción se convierta en un rock. No, porque no es la intención, así no nació esa canción. Esa canción nació con flores, esa canción nació con hermosura, con algunos detalles. Entonces no se la puede dejar a otra persona que escucha rap o escucha vallenato. ¿Por qué? Porque es en contra de la creación de la canción, es en contra de la intencionalidad. Por ende, el autor es el que puede dar la plataforma, el bienestar, los detalles, los conceptos, los tonos exactos que esa canción necesita hasta que se convierte en una canción perfecta, en una canción celebrada y entendida. Cuando hay confusión es porque estamos fuera de la autoridad y estamos ejerciendo el control y autoridad. Ejercimos control en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia vida, fuera del concepto del autor, fuera del manto del Altísimo del autor. Entonces, cuando nosotros perdemos entendimiento, estamos fuera de autoridad. No es fuera de control, no. Es que hemos ejercido control sin autoridad. Entonces, autoridad lleva un sentido poético de la intención hermosa del autor. Y para nosotros en la tierra, autoridad es fuerte, hacer lo que yo quiero, hacerte obedecer, mandar por las buenas o por las malas. Ese es el concepto que nosotros tenemos de autoridad. Pero la raíz epistemiológica de la palabra autoridad no es esa. Es bajo el cuidado o el propósito o lineamiento del autor. Qué cómodos nos sentimos nosotros cuando entramos en un negocio y dice panadería tal, atendida por su propio dueño. Oye, eso es muy importante. Eso quiere decir que cualquier cosa, cualquier necesidad, vas a tener el dueño a la par. Que las personas se van a obligar prácticamente a atenderte como el dueño lo ha concebido, lo desea. Es muy diferente cuando tú entras en un lugar, tú sabes que el dueño no está allí, la gente te atiende de mala gana. Ay, pero tú notas algo, entraste al día siguiente y la gente te está atendiendo diferente. Hay más actividad, hay más vida. Ah, porque está el dueño presente. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos ejercer una posición, si se quiere, de mando o una posición, digamos, de eminencia si no estamos en autoridad o en sintonía con la intención de la autoridad. Entonces, ese manto de amor y de autoridad es que nos da la posición de mando. Cuando Adán se desconecta de la posición, de la autoridad, del manto espiritual de Dios, entonces empieza a ejercer el control físico sobre las cosas porque él perdió el control y la autoridad espiritual. Los animales empezaron a comerse unos con otros, hasta se comían los humanos. Fíjate que la declaración de Caín es: cualquiera que me encuentre, o sea, bestia o animal, me matará. Y Dios le dice: yo pondré señal sobre ti. Y muchas cosas pudiera yo ampliarle sobre este tema, pero como hoy tenemos ministración de la Santa Cena, vamos a ser muy puntual. Hoy vamos a dejar en claro que autoridad no es control, que autoridad no es violencia de mandar, que autoridad no es la persona engrosada, no. La autoridad es la intención del poeta, la intencionalidad o la dirección del autor. Eso es autoridad.
de manera que la persona que pueda entender y fusionarse con la intención del autor recibe también autoridad delegada. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a estudiar, o vamos a nombrar solamente unos principios que tiene el autor. Los principios que realzan el autor o que definen a un autor. El autor ama su creación, su obra o su proyecto. El autor no hará cambios que no favorezcan o no enriquezcan su obra, ya sea de una música, ya sea de un carro. A Henry Ford le presentaron un cambio de un carro que lo habían hecho sin consultarle, con la intención de que lo sorprendiera. Oye, su idea está mejor. Y cuando lo vio, dice la historia, que agarró una mandarria y le cayó a mandarriazo al carro y la gente creyó que se había vuelto loco. Y al siguiente día se fue a trabajar el trabajo normal. Y él dijo, le fue muy puntual a la gente cuál era la intención de formar un carro, no un circo en ruedas, fue lo que dijo Henry Ford en ese propósito, en esa historia. Entonces el autor siempre va a favor de lo creado, el autor siempre va a favor de la obra, que lo enriquezcan o que lo embellezcan, nunca va en contra de eso. Es por eso que el autor es el que lleva la responsabilidad de ejercer autoridad, porque solamente él lo va a llevar a su máxima y hermosa expresión. Es por eso que la Escritura dice, y la buena obra que el Señor empezó, Él la perfeccionará en aquel día, porque es el autor. Entonces el autor nunca abusará de su creación, pues conoce muy bien los límites. Cuando una persona desconoce el propósito de las cosas, el abuso es inminente. Cuando una persona desconoce la razón por la cual fue creado un objeto, una canción, empieza a abusar de ella porque no está en sintonía con el autor. Y por no estar en sintonía con el autor, cuál es la esencia, cuál es la intención de esas cosas, empieza a abusar de ella. Entonces, el autor siempre velará por la garantía de su obra. Y por último, el autor siempre querrá que dure por siempre y que sea admirado por generaciones. Entonces, a nosotros entender los principios que caracterizan al autor, entonces se nos revela una pregunta. Entonces, ¿por qué personas ejercen posición de autoridad sin no ser autor? Hay 3 dimensiones de la autoridad. Número 1, autoridad genuina, que es por creación o invención o nacimiento. Tú puedes ejercer autoridad sobre tus hijos o sobre tu hija o sobre tu hijo porque nació de ti. ¿Quién más seguro que un padre? Un padre es natural en un padre, una madre amar a su hijo. Podrá portarse mal, hacer lo que haya hecho, siempre lo va a amar. Y porque su amor está por encima de muchas cosas, entonces eso le da autoridad porque salió de él. ¿Quién es la persona más indicada en ejercer autoridad? Al que le sobra el amor para llevarlo al máximo perfeccionamiento de la obra. Ese es el que está digno de autoridad. Ahora, la autoridad delegada, entramos en esta dimensión, es la que se traslada desde el autor por el entendimiento de la intención o propósito de la obra. En otras palabras, cuando una persona ha entendido la intención del autor y empieza a amar la intención del autor, se enamora de la intención y quieres perfeccionar, quieres colaborar, y el autor puede percibir que esta persona está mejorando su invento, su teléfono, su carro, o esta persona está mejorando las ideas de su hijo, de su hija, o de su canción, de cualquier obra. Entonces este autor empieza a sentir que él debe llevar una autoridad delegada, que solo el autor la puede dar. Puede confiar plenamente que su corazón y su mente está en sintonía con él, puede descansar, entonces delega su autoridad en él. Entonces, y número 3, la autoridad adquirida, que es obtenida por el orden de sucesión o cronológico, que es lo que hacemos mayormente los hombres, mas no por el poder del autor. Número 3, vamos a numerarlo para los que están escribiendo. Autoridad genuina por creación, invención o nacimiento. Número 2,
autoridad delegada, trasladada desde el autor por el entendimiento de su intención o propósito de la obra. Número 3. Autoridad adquirida, obtenida por orden de sucesión cronos, mas no por el autor. Qué importante es esto. Entonces, mayormente nosotros, la elección, los griegos inventaron la palabra llamada democracia. La raíz epistemológica de la palabra democracia nos tocará estudiarla, que tiene que ver con la elección, el sentido masivo. El reino terrenal es también por sucesión. Se desconectan de la intencionalidad del autor. Esto nunca fue la voluntad de Dios. Dios siempre tenía a un profeta conectado con el autor, conectado con su autoría de la intención, para manifestar la intención del autor hacia su obra. Esta persona que recibía autoridad delegada ungía a un rey como Saúl, como David, pero estas personas se desconectaron, no desearon más la conexión con el autor y empezaron a que automáticamente su hijo recibiera su trono y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos por sucesión. Entonces empezaron a tener el poder, el control, más no autoridad. Entonces la gente suplantó lo que sucedió en el Edén, el control por autoridad. Solamente la autoridad puede venir de Dios. Y solamente en sintonía con el autor de la vida, el autor de la fe, el autor de los sentimientos, el autor de los pensamientos, el autor de todo orden social, el autor de potestades, de principados, de todo lo creado y lo invisible. Solamente Él puede ungirnos como autoridad cuando nosotros alcancemos el amor y la intención por su autoría. Entonces, cuando nosotros perdemos la intención por nuestras propias convicciones, nuestros conocimientos, entramos en control terrenal, más no en autoridad. Pero Dios, sin embargo, respetando el paréntesis y ellos gobiernen, Él no puede violar su palabra y sean ellos la sujeción y el dominio sobre las bestias, sobre los mares, Dios simplemente está allí parado con su dedito en la mano sugiriendo: ¿te puedo sugerir para qué cree eso? ¿Te puedo sugerir esto? ¿Me aceptarías esto? Siempre Dios está allí ungiendo personas para levantar el dedito y decir: ¿te gustaría que te diera la pista de para qué y cómo se hace esto? Y nosotros los seres humanos simplemente no lo podemos hacer por sí solos. Si no es la voluntad de, bueno, yo lo cambio, yo puedo hacer todo lo posible, yo soy como tú, yo soy como Dios. El mismo mensaje que nos dio Satanás en el Edén, podrá ser como Dios. Ese mismo mensaje lo estamos llevando a través del poder. Y el poder es lo que nos ha envenenado nuestra vida, lo que ha envenenado nuestro corazón. Necesitamos es autoridad delegada. Necesitamos esa autoridad divina para poder ejercer posiciones de autoridad. Hasta que no reconozcamos que el Espíritu Santo, el que está allí en conexión con Dios y en conexión con nosotros, es la conexión con el autor, es la conexión con la autoría. Solamente Él nos puede hacer sentir y guiar a toda verdad si somos o ejercemos autoridad o no. En otras palabras, para ejercer una autoridad efectiva, se debe conocer la intención del autor, y para entender la intención del autor se debe tener el manual del autor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros todos los domingos? ¿Qué hacemos nosotros predicando? Simplemente publicar las intenciones del autor a una raza perdida. Fíjese, cuando Jesús terminó sus prédicas, sus palabras, después que Él se fajó a enseñar a sus discípulos, Él primero impregnó de una autoridad, no autoridad delegada, sino de una autoridad sentimental, una autoridad espiritual. Después que Jesús impregnó a sus discípulos con su autoría, los puso en sintonía
de cuál era la intención de la creación, la intención de los escritos, la originalidad de los escritos, la raíz epistemiológica de la palabra, la verdad los hará libres, no los conceptos errados de la caída. Después que Jesús hizo eso, en Mateo 7, 28 y 29, hay aquí algunas citas que a la luz de este entendimiento nos emociona y el entender estos principios tan básicos. Por ejemplo, Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas, que daban algo por darlo, o lo daban por ley, o lo daban por religión. Bueno, eso es así, usted no cumpla, lo apedreamos. Pero Jesús tenía esa autoridad. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahí me surge una pregunta. Ok, Dios le dio autoridad sobre espíritus inmundos, o sea que Dios fue el autor de los espíritus inmundos. No, Dios no es el autor de los espíritus inmundos. Dios no es autor de la enfermedad, Dios no es autor de las dolencias, Dios es autor de la sanidad. Él tiene dominio sobre esos errores, Él puede corregir esos errores porque no forman parte de la intención original de la creación. Es por eso que tiene toda la autoridad de quitarlos de allí, porque no pertenece a su obra. Entonces, esa autoridad delegada se la transfiere a sus discípulos y le da la potestad sobre hasta los principados. Los principados no eran demonios ni nada de eso, eran ángeles. Pero Dios tiene la autoridad: si no vas a hacer la obra o vas a tocar mi obra en contra de mis consentimientos como autor, no tienes el permiso. Y cuando nosotros entendemos que si Dios no da el permiso de alterar su obra, su autoría, entonces simplemente no sucede. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque la gente ha renunciado a su autoría, a su autoridad, y ha llevado su vida conforme a sus composiciones, conforme a sus percepciones, a sus análisis, a sus estados emocionales. Entonces debemos conectar nuestras emociones y nuestro corazón a la autoría de Dios. Otra cita importante. Marcos 3:15 dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y Mateo 10:1, para los que no anotaron, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, para ejercer una buena autoridad efectiva, se debe conocer la intención del autor. Y para entender la intención del autor, se debe ir al manual. Iglesia, es importante que tú puedas discernir que cuando Dios dice y a unos constituyó apóstoles, otros evangelistas, le está dando autoridad. Porque si el Espíritu Santo no despierta en el corazón de nosotros, de sus ungidos, el amor por perfeccionar su obra humana, el amor por restaurar y embellecer la obra humana, en que todo sea armonía, amor, tal cual como Él lo soñó en el Edén, entonces no tenemos autoridad. Tenemos enseñoreamiento de una posición. Nos gusta es que nos observen, nos gusta es que nos aplaudan. Y cuando una persona cae en ese hueco, en ese lodo cenagoso, entonces automáticamente pierde la autoridad divina y empieza a ejercer el control humano. Y el mundo entero, esta tierra, Venezuela, y diferentes tierras, Estados Unidos, naciones, Panamá, Latinoamérica, Europa, creo que toda la faz de la tierra está llegando al punto de quiebre de que ya no quieren control humano. Los sistemas se desboronan uno por uno. Queremos es la intención del autor. ¿Cuántos quieren la intención del autor? Yo lo quiero. Lo anhelamos. Señor, anhelamos ya tu autoridad, que tu reino venga por fin a nosotros de manera literal. Sabemos que la tenemos de manera espiritual. Dios reina en nuestro corazón,
Dios reina en nuestra mente, nos da autoridad, tenemos su autoría, compartimos la autoría con los demás para embellecer su obra. Ahora, una de las cosas más hermosas que Dios nos dejó, el cual es un acto hermoso de amor, es la Santa Cena. Y es lo que vamos a hacer hoy. Quiero que te prepares allí con tu familia en este hermoso acto en que Dios, a través de su muerte, nos dice prácticamente: estoy restaurándolos, estoy redimiendo lo que quería yo desde el principio. La Santa Cena es regresar al Calvario. La Santa Cena es recordar siempre ese amor eterno, ese sentido, esa paz inmensa con que te levantas todos los días y el saber: ya Cristo me perdonó, lo que me quiere es disfrutar de la vida, disfrutar de su amor, disfrutar de su adoración, seguir disfrutando de su palabra, seguir orientándome y redescubrirme a mí mismo cuán hermosa es la idea de Dios, qué hermosa es la intención de Dios. Me quedo con el autor, me quedo con su autoridad. Así que renunciamos al control humano y me quedo con la autoridad espiritual, su reino espiritual. Esta es la intención de la palabra. Así que vamos a escuchar una alabanza. Quiero que allí en tu silla puedas cerrar tus ojos y puedas adorar. Quiero que empieces a adorar con tus propias palabras. Empieza a decirle: Señor, hoy más que nunca te he amado porque me has llevado al entendimiento del razonamiento y del sentimiento del autor. Señor, tú eres el autor de la fe, tú eres el autor de la vida, el autor de la creación. Señor, me rindo ante tu autoría. Perdóname las veces, Padre, que he querido llevar las cosas en mi control, en mi anarquía, en mi dictadura, en mi corazón, en mi soberbia. Renuncio a esta soberbia, renuncio al orgullo. Dame autoría, Señor, de tu Espíritu. Dame la autoridad, dame tu paz para ejercer autoridad con amor, con entendimiento, con profundidad. Queremos ser como tú. La meta, Padre, que tú tienes con la muerte de tu Hijo es que a través de su sangre y de su cuerpo nos limpia, nos sana. Y la meta fundamental es ser como Cristo, ser como tú. Ese es el objetivo, Señor, final de esta fe. Señor, ahora cuando nos disponemos a tomar de tu Santa Cena, Señor, perdonamos a quienes nos han ofendido. Quitamos, Señor, de nuestro corazón todo orgullo, toda amedrentación, todo rencor. Declaramos hoy con nuestra boca: amamos a nuestros enemigos, los perdonamos porque están caminando fuera de la intención del autor. Yo soy el que estoy dentro de la intención del autor. Ilumínalos, Señor, hazlos entender su sentido original, hazlos entender de que puedan escoger el camino del autor, hazlos entender que la manera en que lleva las cosas no es tu voluntad, Señor, hazlos entender y amarse a sí mismos. Señor, ahora empezamos a adorarte. Empieza a adorar al Señor allí con tus propias palabras. Empieza a glorificarlo, solo palabras de adoración a su nombre. Sumérgete ahora en su presencia, sumérgete ahora, empieza a declarar: Padre, eres divino, eres excelso, eres santo, te alabo, te glorifico. Rocío, Señor, tus pies, rocío esta casa con adoración. No pares de adorarle, no pares de decirle al Señor cuánto lo amas. Voy a dejarte solamente un minuto, que sean tus propias palabras que llenen toda esta casa. Deja que esta sala resuene, deja que este cuarto resuene solo con tu voz, solo con tu bramido, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Empieza a bramar por su presencia en esta hora. La dimensión se rompe y empiezas a quedar allí solo con el Espíritu de Dios. Tú puedes hacerlo, vamos, eleva tu voz, eleva tu voz. Santo, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es adorar
Qué maravilloso es glorificar tu nombre. Gracias, Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Nos sumergimos hoy, Señor, en tu sangre, en tu cuerpo, en memoria de ti. Quiero que allí donde estás ahora tomes los elementos de esta Santa Cena, el cual hemos bendecido, el cual hemos rociado adoración sobre estos elementos. Padre, bendecimos estos elementos, bendecimos el pan, bendecimos el vino, que representan tu santísimo cuerpo, dado en santidad por la inmundicia de mis pecados que ya no existen más. Gracias a este acto divino y santo que hiciste, Señor, siendo santo, no mereciendo nada. Lo hiciste por amor a nosotros, por regresarnos a la intención del autor. Imaginaste este momento y viste el fruto de tu aflicción y quedarás satisfecho. Señor, ahora, cuando nos disponemos, Padre, en estos elementos a comer una vez más de tu cuerpo de manera simbólica, ahora, Señor, profetizo que en esta hora toda dolencia se va en el nombre de Jesús y que tus testimonios de sanidad corran como ríos a partir de esta hora. Y dice así su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Oh Señor, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias porque molido fuiste por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, con que todas las mañanas nos levantamos, fue sobre ti. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Esta es la intención de tu autoría. Sanos por siempre, sanos por los siglos de los siglos. Aleluya. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que queráis, y la beberéis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa. Aleluya. Gracias, Señor. Mientras el símbolo de tu sangre me devuelve a la intención de tu autoría, a la intención que tú tuviste conmigo, aún desde antes de la fundación del mundo, tú me viste y me concebiste y me creaste. Señor, yo te ruego ahora que por esta sangre que me limpia de todo pecado, de todo pensamiento negativo que asedia la mente de tus hijos, ahora, Padre, como el autor y consumador de la fe que lo eres tú, Señor Jesús, y por la autoridad que tú me has delegado en tu amor, en tu misericordia, en la comprensión de tus dichos y de la gracia y de la intención, ahora, de pensamiento inicuo, sale de esta mujer ahora, pensamiento negativo, pensamiento de condenación, sale en el nombre de Jesús, ahora y para siempre. El espíritu inmundo de muerte repentina y de enfermedad no toca esta simiente que en su casa han marcado el marco de su puerta y el marco de la puerta de su corazón con tu sangre. Ninguna enfermedad,
caen sobre ellos, sino que el concepto, la intención original de disfrutar esta hermosa vida que nos has dado, que aún en medio de la oscuridad nos has dado sonrisa, aún en medio, Señor, del desierto, nos has dado agua del pedernal, nos has dado codornices y el maná escondido. Disfrutamos del bienestar de tu autoridad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno. Amén. Te queremos felicitar. Estamos contentos, estamos felices en vivir esta experiencia hermosa en este lugar, en estos aposentos. Le agradecemos a todas estas personas que se han conectado con nosotros a la Iglesia Centro Cristiano Oasis del Amor de Dios por su fidelidad, por su determinación a obedecer, no por mandato, no por fuerza, sino por amor a la intención del autor. Y queremos también recordarte, estar muy pendientes y activos por esta gran maratónica que promete mucho. Una maratónica donde tendremos palabra, una maratónica donde tendremos oraciones de doble filo, una maratónica donde tendremos adoración. Así que yo quiero que te pongas al día, al tanto, con tu líder, con tu supervisor, él va a estar dándote el día, la fecha ya está decretada, el día y la hora. Quiero que con mucho cuidado, un día de anterioridad, prepares tu ambiente, si puedes preparar tu casa, reunir ahí tu círculo familiar, tu persona más cerquita, más cercana, para orar y glorificar el nombre del Señor. Es una maratónica de 12 horas de adoración, de exaltación al Señor, donde vamos a dar palabras, donde se han escuchado testimonios poderosos. Estamos contentos por esta hambre por la palabra del Señor y su presencia. Nuestro corazón está contigo, nuestro corazón está feliz y celebramos esta determinación, celebramos el que estés allí en tu casa, en una conexión espiritual. Te podemos sentir cuando el Espíritu Santo toca tu cuerpo, te podemos sentir, sentimos que el cuerpo de Cristo se está vivificando cada día más. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendecimos, te amamos.